murió un amigo mío. ¿Cómo está, don Mauricio? Buenas tardes. Ashley, Rodolfo. Buenas tardes, profesora, un placer. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Gretel? Buenos días. Aquí con Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver, este tema es corto, muchachos. Creo que no les... ¿Cómo está, Gretel? Aquí ahora tenemos, mire, porque una hora va a estar aquí conectada. Entonces vamos a hablar sobre esta teoría del Estado y el derecho, pero desde la República, ¿verdad? No. A ver, ¿qué dice don Mauricio? No es de la monarquía. No, la República es la de hoy. Sí, yo sé que tengo la rula, pero como la semana pasada no hubo clases ni solo examen, quedó pendiente. No hablamos sobre lo del cuestionario. ¿Cuál cuestionario? De la El monarquía. cuestionario que dejó la monarquía. Sí, pero ustedes ya lo contestaron y lo subieron, ¿o no? Sí. Bueno, entonces tenemos que abordar el de hoy. Ok, está bien, está bien. Hoy no puso usted, Pero ¿verdad, profe? No hizo Sí, cuestionario puso para este. cuestionario Yo creo que no hubo cuestionario. para la clase de hoy. No hay. ¿Qué les dejé ahora? ¿Un ensayo? No, nada. Nada. No hay nada. Nada, profe. No puede ser. Espérenme, Sí, voy a... profe, no hay nada. ¿Ah? No hay nada. O sea, solo el tema, pero no hay cuestionario y no hay ensayo. Permítame, voy a entrar. No puede ser, quiero ver. Dios santo. De acuerdo. Acá Mauricio. Muchachos, ¿por qué es que dicen que no hay nada? Ahí dice, elabore un ensayo sobre el tema teoría del Estado desde la República. Sí, profe, el ensayo sí está, lo que no hay es cuestionario. No necesariamente tiene que haber cuestionario siempre, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a continuar. ¿Por qué no deja cuestionario en vez de ese ensayo? ¿Qué le gusta a usted los ensayos? A Mauricio no le gustan los ensayos. ¿Por qué no? Tiene que aprender. Tiene que aprender.
Entonces vamos a ver nosotros la forma de gobierno que se dio durante la República, ¿verdad? Entonces pregunto yo, las preguntas van a ser sobre la diapositiva. ¿Cómo era esa forma de gobierno en tiempo de la República? Ajá. La forma de gobierno de la República dice que en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que Exacto. se elige por votación, Exacto. bien a través de unas elecciones, Se elige bien por por una asamblea votación. dirigente, Sí. con formas de gobierno como la aristocracia, la democracia, el parlamentarismo y la oligarquía. Exacto. ¿Se fijan? ¿Ves que sí podían? ¿Ah, chicos? ¿Ah? Que no Que no contaba necesitamos con mi a veces del astucia. cuestionario, no vamos a estar solo dependiendo de un cuestionario. Que Bien. usted no contaba con mi astucia. A ver, dice que el término república fue acuñado por primera vez en el año 500 antes de Cristo, pero con el tiempo en el término, a ver, terminó y ha sufrido varios cambios, ¿verdad? El término de república, estamos hablando de la república. Allí inicialmente el término, allí de verdad que tengo una pregunta ahí. Sí, Ahí dígame. como que separé las palabras. Inicialmente el término latino res pública, estoy mal escrito ahí. Espéreme, quiero ver. Voy a buscar, a ver. Donde dice después del término república fue acuñado por primera vez en el año 500 antes de Cristo, Ajá. ¿verdad? Res Sigue pública significaba la anterior forma parcial de democracia. ¿cómo dice al inicio? Término Res latino. pública significaba. Sí, separado, ¿verdad? Res pública. Pública, sí. La anterior forma parcial de democracia, eso era. Correcto. Yo creí que la había... Eso era lo que significaba. No. Res Estamos pública. hablando, ¿verdad? Que El término latino. en tiempo de los romanos. Sí. Entonces, hábleme pues un poco acerca de la república. A ver, chicos. Salud. Provecho. A ver, ¿cuándo se estableció la república? ¿En qué año? En 509 antes de Cristo. Así es. Según los últimos escritos de Plutarco. Ajá. Cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. ¿Te acuerdas? Así es, lo desterraron y pusieron Sí. a unos cónsules en el lugar de él, ¿verdad? Así es. Este fue cuando se fue el señor aquel que era asesino, que por su hijo lo corrieron a Tarquino el soberbio. Así es, Tarquino el soberbio. Ese Tarquino sí que solo a pasear la llegó. Sí, ¿cuáles eran las magistraturas romanas? Ya, profesora, solo yo estoy participando. A ver, Gretel, Ashley, profesor, Jorleni, Edil, Rodolfo. A ver, chicos. Voy a máximo, usar asistencia también. A ver. tribuno de la plebe, asamblea, dictador, senado y asamblea. A ver, estoy preguntando, jóvenes. No puede ser que no contesten. A ver. Profe, eran el consulado, Exacto. la Ajá. pretura y la censura. El cónsul, el pretor. ¿Quién más? Y la censura. El edil, el pontífice, el tribuno de la plebe. ¿Qué más? La Y asamblea, la costura, decía. La asamblea. senado y asamblea. El senado, exacto, ¿verdad? Eso eran. Esas eran las magistraturas. No toque. Permítame, voy a ir anotando los nombres. Ashley, García, Gretel. Margin, profe. Martín, ¿cómo estás? Ya te voy a anotar, hija. Ay, Martín, sí. Bien, profe. Gracias. Hugo.
Jorleni y Rodolfo. Bien, sigamos. Entonces, esas eran las magistraturas romanas, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. ¿En qué consistía el Senado en esa época? Porque recuerden de que cada quien se organiza a su manera, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistía el Senado en esa época? A ver, Hugo, Jorleni, Rodolfo. En el tema anterior, profesora, A ver, Hugo. en el tema anterior, para mí el Senado era una forma de gobierno, profe, que sustituía al rey. En caso de que no tuviera el rey, el Senado lo sustituía a él. ¿Era así o no? Claro que es un órgano de poder, claro que sí, ¿verdad? Pero también declaraba la guerra y firmaba la paz. Establecía alianza. Era un órgano asesor, ¿verdad? Sí. Durante la monarquía fue modificado esto al ingresar, al ingresar los plebeyos al Senado. Esto fue reformado, ¿verdad? Y se convierte en un órgano entonces fundamentalmente de poder, ¿verdad? Claro que sí, así fue. Era un poder legislativo entonces, profe. Era un poder, claro que sí. Luego tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles eran los grupos sociales durante la monarquía, durante la República Romana? O sea, ¿cómo estaba organizado socialmente la República? A ver, Margin, Rodolfo. Rodolfo. ¿Cuál es? Ashley, a ver. Ahí tienen un cronograma de la organización social y de las instituciones que se dieron en esa época. A ver. Pregunta, profe. A ver, Margin, ajá. ¿Cómo estaban organizados? Es decir, ¿cómo estaba organizado socialmente la República? ¿Cuáles eran esas clases sociales? Los patricios, ¿quién más? Y los plebeyos. Los plebeyos, ¿verdad? Exacto. Y entonces ahí está, yo les hice un cronograma muy bonito, ¿verdad? Y mirábamos nosotros que dentro de estos patricios estaban los terratenientes, la aristocracia gubernativa, y los plebeyos eran los campesinos, artesanos y comerciantes. Ahí está bien clarito está, en el cronograma, ¿verdad? Entonces, Estaban los gentiles también, profe. ¿cómo dice? Estaban los gentiles también. Sí, sí, claro. Eso está dentro de esa categoría. Y dentro de las instituciones, ¿cuáles eran las que estaban en ese momento? A ver, ¿cómo estaba estructurado? ¿Cómo estaba organizado la monarquía? ¿Qué instituciones tenía? A ver, Gretel, Rodolfo, Margin. Los comicios, magistrados y senado. ¿Verdad? ¿No leyeron la diapositiva, chicos? Sí, sí. ¿Ah? Entonces, durante la República existieron, decimos, dos grandes grupos. Los patricios. Tengo la diapositiva, pero no puedo participar. Sí, ¿por qué, hija? No sé, no es la señal, parece. Aquí se fue la energía hace un momento. Me está costando a mí recuperar información. Sí, no, aquí gracias a Dios no. Pero bueno, Profe, ¿y qué papel jugaban los religiosos? pues en ese momento, recuerden de que los religiosos llegaron a ser una gran clase de poder, ¿verdad? Sí. Pero sí. ahorita ellos no tienen esa categoría, esa división, ¿verdad? Ellos están iniciando dentro de este periodo. Ariel, ¿dónde está? A ver, ¿qué pasó? Ellos están iniciando a organizarse, ¿verdad? Y vemos al Senado como un órgano de poder ya, ¿verdad? Recuerden de que esto es teoría del Estado, la formación del Estado. Estamos tratando de ver cómo va
a surgir, a originarse ese estado, ¿verdad? Entonces todavía nosotros no vemos. Sí, ya existían sacerdotes, claro que sí, ¿verdad? Y en algún momento los sacerdotes también formaron parte de lo que nosotros llamábamos las teorías teocráticas. Dentro de las teorías teocráticas se tenía que la misma persona que representaba al pueblo representaba a Dios. Entonces decían que era un elegido divino. Sí. Entonces estamos hablando de las diferentes teorías. Teoría teocrática, ¿cómo se llama? La teoría paternalista, la maternalista y las teorías también contractualistas, ¿verdad? Que ahí tenemos a Thomas Hobbes, a Bodin, ¿verdad? Son filósofos, estos son filósofos, ¿verdad? Y el poder que tenían con el rey. Por eso. Entonces, el sacerdote en las teorías teocráticas tenía dos funciones, que representaba a Dios y también representaba al pueblo. Y se suponía que él tenía una relación más estrecha con el Señor, ¿verdad? Con las cosas divinas. ¿Ves? Pero aquí nosotros estamos viendo que apenas se están formando. Pero para su conveniencia. Ellos eran gran componente entonces, profe, Claro, religioso. Claro, pero que es que era sí. para su conveniencia, nada más. Sí. Nada de divino tenían, lo que pasa es que eran sinvergüenza en ese tiempo. Llegó. ¿Qué estás hablando, Mauricio? A ver, muchachos. Era para su conveniencia. Recuerden que eran gran componentes espirituales. También se dio, muchachos, el Renacimiento. Recuerden cuando ya se van formando los estados modernos. Muchachos, es que en esta teoría del Estado, no crean, hay que estudiar también historia universal, cuando se van formando los estados modernos, ¿verdad? Y vemos que se da una reforma religiosa, y es que surge un grupo de protestantes, porque en esa época el papado, ¿verdad? Le pagaba a la gente por la indulgencia. Y no solo eso, también tenían propiedades privadas. Entonces, hubo un grupo de personas, ¿verdad? Que hicieron una revuelta, prácticamente como un levantamiento, ¿verdad? Y hicieron una reforma. Le llaman reforma, ¿cómo es que se llama? La reforma, tiene un nombre. Entonces ellos se levantan, ¿verdad? Porque ellos estaban en contra de lo que estaba haciendo el Papa en ese momento. Pero esto es parte también de la historia de Europa, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Ayúdenme a pensar. Era una reforma, no es Pentecostés, sino que es no me acuerdo ahorita. Entonces, y cuando se da esa lucha, ¿verdad? También se da el Renacimiento después. Entonces el Estado renacentista, después que se da el Estado renacentista, entonces ya viene el Estado mercantilista, que todo es un proceso. Esto fue un proceso. Ahorita estamos en los pañales todavía, acabamos de pasar el esclavismo, el feudalismo, ahora estamos en la monarquía, en la república, en las diferentes etapas, ¿verdad? De la historia. Pero la historia es larga, no queda ahí, ¿verdad? Porque también la historia va hasta la formación del Estado moderno. Y hay que ver que para que se formara, no se formó por obra del Espíritu Santo, sino que les costó guerras sangrientas también, y les costó, ¿por qué? Porque ellos tuvieron que apoyarse en la burocracia, tuvieron que apoyarse en los grupos de élite, ¿verdad? Entonces ellos se apoyan para poder formar ese Estado moderno, ¿verdad? Pero ustedes saben de que también, entonces el rey prácticamente estaba apoyado en los nobles, no lo apoyaban 100% al rey, los nobles, hasta que hubo una gran reforma que se da, que entonces él logra someter a los nobles. Esta es parte de la historia, lo que les estoy contando, ¿verdad? Entonces nosotros vemos de que sí también tuvo su actuación la iglesia, ¿verdad? Como la tuvo cuando miramos la Inquisición. Recuerden de que hubo un periodo en que la iglesia también, como no podía ir ellos a matar a la gente que andaban creyendo en cosas demoníacas, ¿cómo se le llamaba eso?
El que cree en cosas malas tiene un nombre también. Entonces, ellos... espirituales, profe. No, eso no es espiritual, eso es demoníaco. ¿Cómo se le llama a una persona que cree en esas cosas? Y entonces en tiempo de la Inquisición te mandaban a quemar. Si eras bruja, decían que eras bruja, que eras aquí, que creías en esas cosas, ¿verdad? Entonces también la iglesia jugó un papel importante en ese tiempo. Fue horroroso el tiempo de la Inquisición. Mataban a la gente. Y ahí tenía poder entonces, igual que Claro, los reyes. Claro. Sí. La iglesia llegó, Sí. siempre ha tenido poder, hijo. Nunca ha dejado de tener poder. Claro que sí. Y hoy No, en día, claro que siempre tiene poder. Lo único lo que hoy en sigue día ya teniendo. no mandan a matar a nadie. no, Así es que eso, herejes se llamaban. Recuerden Herejes. los Es herejes. cierto. Ya recordé, eran los herejes que creían en cosas demoníacas, en cosas de brujería. Y entonces te mandaban a quemar. Y solo por el hecho de tener otros conocimientos. Pero no lo hacía la iglesia directamente, sino que estaba apoyada por Francia, por varios países, y ellos lo hacían, pues, ¿verdad? El ejército lo hacía, pero apoyó esa idea la iglesia en ese tiempo. La Inquisición fue horroroso, ¿verdad? Es bueno, muchachos, que ustedes lean la historia, ¿verdad? Porque uno tiene que conocer de todo, ¿verdad? Entonces, todo eso pasó para que se pudiera formar el Estado moderno, pero estamos en pañales todavía, estamos aquí en la República, ¿verdad? ¿Cuáles eran los dos grupos entonces que existían durante el periodo de la República? A ver, chicos. Decíamos los patricios y los plebeyos. ¿Verdad? Los patricios, que eran los miembros de las familias dueñas de tierra de la antigua Roma, que formaban un orden social propio. Recuerden que eran de una clase más alta. Ahora, y la plebe o plebeyo componían el otro elemento del pueblo romano. Por ejemplo, su organización familiar estaba mucho menos desarrollada que la de los patricios, claro, si eran campesinos. Pero miren cómo vienen las cosas. Con el Estado moderno se da el mercantilismo, y con el mercantilismo se desarrolla el comercio, y entonces los comerciantes llegan a tener una categoría alta. Hoy en día, el que es comerciante tiene plata, ¿verdad? Porque donde hay dinero, vos lo invertís y le das vuelta. Entonces, y eso es lo que nosotros miramos después de ese estado mercantilista. Lo que siguió fue el capitalismo, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos viendo a través de la historia, ¿verdad? Cómo va surgiendo el Estado. Vamos a hacer otra pregunta, chicos. A ver. Hablemos sobre los conflictos sociales, ¿verdad? No se dieron solamente en la ciudad de Roma, sino que también en su conquista fueron ayudados por algunos otros pueblos. Pero sus habitantes no tenían los derechos políticos, ¿verdad? Que sí tenían los ciudadanos romanos. Esto provocó rebeliones. Cuando hay discordia entre la población, inmediatamente surgen los problemas. Entonces, esto provocó rebeliones, y los romanos entonces tomaron una determinación, ¿verdad? Tomaron una determinación nunca vista. Es decir, otorgaron el derecho de ciudadanía a quienes lo solicitaran, aunque no hubieran nacido en Roma, ¿verdad? Pero fue ese conflicto social que se dio en la ciudad de Roma, en sus conquistas, porque fueron ayudados por otros pueblos. Es lo que te digo. Es decir, el Estado no surge así nomás. El Estado primero se viene formando, pero también estas personas que vienen luchando por formar ese Estado son ayudados por otras personas, ¿verdad? Y nosotros lo miramos. Profe, no es de ahí donde vienen casi lo que es la dictadura, profe. Claro. Ahí son los diferentes tipos de Estado, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia también pues, vas a ver que viene el Estado absolutista, el monárquico, ¿verdad? El autoritario, el Estado dictatorial, ¿verdad? Entonces, vienen los diferentes tipos de Estado. Bien, chicos, esto se me está apagando. Quiero ver. Entonces, también se rebelaron los esclavos desde
desde el año 136 a.C. y el más poderoso fue Espartaco. ¿Recuerdan aquella película de Espartaco? ¿Verdad? Entonces, la lucha por igualdad de derechos se dio durante esa época. Y durante el periodo de la República existían en Roma dos grupos sociales. Fue con Kirk Douglas, ¿oyó? ¿Cómo dice? Fue con Kirk Douglas, el Espartaco. Sí, sí. Muy bonita la película. Entonces, las causas respondían a las insatisfacciones de los plebeyos, ¿verdad? Con la falta de derechos políticos. Pues los plebeyos eran la clase más baja y tenían menos derechos, ¿verdad? Y posesión de tierras, y conllevaba el descontento. Esto llevaba el descontento y el levantamiento social entre plebeyos y patricios, ¿verdad? Porque los plebeyos no tenían muchos derechos. A través entonces de todas estas rebeliones, vemos nosotros que los plebeyos ganaron varios derechos sociales, ¿verdad? Y políticos, como la creación de los tribunos de la plebe. Es decir, ¿verdad? Ya ellos tienen un representante, ¿verdad? Que velaba por las decisiones del Senado, que eran perjudiciales para ellos mismos, obteniendo también la igualdad religiosa, el derecho de actuar pues, como sacerdotes. Ese derecho no lo tenían ellos. Y el reconocimiento también de derechos políticos, ya se les reconoce a ellos la capacidad, por ejemplo, para elegir, ¿verdad? Representantes, y entonces representantes políticos, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, los romanos eran politeístas y desde que comenzaron a conquistar a otros pueblos, adoraron dioses, ¿verdad? Es decir, que ellos se enredaban, porque se andaban conquistando el vecindario, también andaban adorando a los dioses del vecindario, ¿verdad? Entonces, a los pueblos conquistados los dejaron profesar también su religión, ¿verdad? Pero con la condición de participar en el culto. Es decir, a los vecinos también les permitían adorar a los dioses de ellos, ¿verdad? Y se les permitía también participar en estos cultos del Estado. Es decir, adorar a los dioses romanos en las fiestas religiosas públicas. La religión estatal era entonces tan importante que se obligaba a todos los habitantes a adorar al emperador como un dios. Oiga, un dios. ¿Verdad? Sí. Sí. Nació el gallo pinto. En los 10 mandamientos se ve. Sí, entonces después vemos la cultura y estamos viendo que los romanos, al tener contacto con tantas culturas, pues también copiaron grandes cantidades de cosas de otros pueblos y las difundieron por todos sus dominios. Es así pues que en esta época hubo un gran progreso en todos los aspectos culturales que contribuyeron a nuestra cultura actual, como la filosofía, la escultura, la pintura, la arquitectura. Ellos fueron muy preparados, se desarrollaron muy bien. ¿Para qué? Y para facilitar también las comunicaciones entre tantos pueblos, distintos, porque todos tenían un idioma diferente también. Impusieron entonces como lengua oficial el idioma latín. ¿Ves? Para ello, todos los pueblos que tienen idiomas que derivan del latín tienen características similares en lo que respecta a la lengua, ¿verdad? Luego vemos el periodo, durante este periodo de la República se inicia entonces con la liberación de Roma del yugo etrusco, ¿verdad? Etrusco. El poder estaba en manos de la oligarquía. Se eliminó el cargo del rey y sus funciones pasaron a 2 cónsules, ¿verdad? Eso eran los magistrados, 2 cónsules, y el Senado era el órgano supremo del gobierno y estaba constituido por los jefes de la familia aristócratas, ¿verdad? Y este periodo abarca desde el año 509 al año 27 a.C. Largo ese periodo. Sí, y se crearon magistraturas debido al crecimiento demográfico y geográfico, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo van desarrollándose, ¿verdad? Vemos después la crisis de la República Romana. Algunas familias plebeyas se aliaron con las viejas familias patricias, ¿verdad? Para excluir el resto de ciudadanos de las más altas magistraturas y del Senado. Entonces, la gradual desaparición de los campesinos, ¿verdad?, causada por la creación de grandes propiedades agrarias. Porque recuerden de que empiezan
empieza la gente a tener tierra, ¿verdad? De un sistema de producción esclavista, ¿verdad? Y por la devastación del campo de la guerra, condujo al desarrollo de un proletariado urbano. La gente se iba a la ciudad, ¿verdad? Cuya opinión política no se tenía en consideración. Recuerden de que esta gente estaban emigrando del campo a la ciudad, ¿verdad? Entonces vemos nosotros también la importancia del derecho romano. La utilidad histórica de nuestro derecho actual tiene por origen, ¿verdad?, la costumbre y el derecho romano. Títulos enteros de nuestra, de nuestra legislación. Nuestra legislación. O sea, que siempre usamos el derecho romano todavía en nuestras leyes. Así es. Es que recuerden que el periodo de la República es parte, o sea, la historia del derecho romano abarca todos esos periodos, ¿entienden? O sea, que no es que la República ya no es romana, solo que es un Estado republicano, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, no es que nosotros estemos pasando de una cosa a otra, no, es lo mismo. Como un modelo, ¿verdad? Los romanos fueron una aptitud especial en el derecho. Estamos hablando de la importancia, ¿verdad? Ahí yo no puedo, si ustedes me pueden decir la importancia. A ver, la importancia del derecho romano, ¿cuál es? A ver, Jorleni, Rodolfo, Gretel. Ajá. Estamos terminando, muchachos. Sí, profe. La importancia es la utilidad histórica, dice, a nuestro derecho actual tiene por orígenes las costumbres y el derecho romano. Exacto. Títulos enteros de nuestras legislaciones han sido sacados de esta última fuente. Sí. Para comprender su bien, su disposición es esencial, por consiguiente, conocer las leyes antiguas de donde ellas nacen. Este es el medio más seguro de apoderarse de su verdadero espíritu y de apreciar su valor. Exacto, ¿verdad? Y entonces, y el derecho romano pues tiene que ser estudiado como un modelo, ¿verdad? Como un modelo, y los romanos tuvieron una aptitud especial pues para el derecho. A ver. Como para la filosofía, recuerden de que también nosotros miramos a través de la historia grandes filósofos, ¿verdad? Bodín, Martín Lutero. Martín Lutero también es parte de la historia del Renacimiento, ¿verdad? Que ellos vienen con ese movimiento. Quiero ver, Martín Lutero, creo que participó. Era un sacerdote, ¿no? Sí, participó en la revuelta de la reforma religiosa que ellos andaban queriendo hacer, ¿verdad? Es la que hizo la división de la iglesia, ¿no? La protestante, creo que, ¿verdad? Sí, ellos, protestantes, esa es la palabra. Era una reforma protestante. Siempre que se me había ido la palabra. Era una reforma protestante religiosa. Eso es lo que ellos hicieron. Pero eran dos los motivos, ¿verdad? Cuando se da eso. Y creo que dentro de esos protestantes andaba Martín Lutero. Así es. Entonces, bueno, jóvenes, hemos llegado al final de esta videoconferencia. Les agradezco mucho por su participación. No se preocupen porque si no hay cuestionario, pero siempre quiero que estén desarrollándose, ¿verdad? Si yo le digo que a un ensayo usted lea, usted se empapa y con sus palabras hace el ensayo, ¿verdad? Puede hacer una pequeña introducción, una pequeña conclusión y hace su ensayo, ¿verdad? Le pone en el cuerpo lo que son las ideas fundamentales de este tema que están contenidas en su diapositiva. Entonces, muchachos, eso sería en cuanto pues a